A continuación va a hablar don Macío Bonjale. Presentamos a un tercer ponente que estaba por llegar, acaba de llegar, el profesor DJ Molas Asebuera, filósofo afrocentrado y miembro del Malcolm X University, que es la tercera persona por la parte derecha. Ahora va a intervenir Marcino Bonjale Oco, sociólogo de la organización de Maleva. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos. Si para hablar de Haití ha hecho falta un terremoto de esas características, para hablar de Haití en términos de estar ocupando la primera página o las primeras páginas de la prensa internacional, pues una de las ventajas que ha podido tener ese terremoto ha sido la de sacar a la luz tanta corrupción, pero no la de Haití, sino la del mundo internacional, a propósito de un pueblo que lleva mucho tiempo siendo acosado, sojuzgado, y es símbolo de libertad. En ese sentido comparto la idea que aquí se ha expresado en cuanto a afirmar, y no voy a hablar de esto, no procede hablar de corrupción cuando nos referimos a Haití, y que la pobreza, como ha afirmado el compañero aquí, no es consecuencia de la corrupción. Yo en ese sentido estaba totalmente en desacuerdo con el compañero ponente anterior. La pobreza o el empobrecimiento de los pueblos es anterior a un fenómeno tan moderno, tan actual o tan occidental como es la corrupción. Y ahí me dejo las palabras a modo de introducción y sobre todo para fijar mi postura en el debate posterior o en lo que me deje en el tintero. Para contestar a la pregunta que se nos ha planteado, yo sugiero un esquema o paradigma elemental para aproximarnos a la situación de Haití y alumbrar, si cabe, una salida o una respuesta a la pregunta que se nos ha planteado en el programa, por lo menos a esta mesa. El esquema ese sencillo que yo planteo sería considerar un triángulo equilátero, los tres lados iguales, los tres ángulos iguales, teniendo en el centro a Haití. Propongo este paradigma y esquema para ahora. Desde la base del reconocimiento, uno de los ángulos, estaría la participación, otro de los vértices, y estaría la solidaridad. Pero hay que darle una especie de explicación breve a esas tres palabras o prioridades. Cuando digo reconocimiento me refiero a un reconocimiento y respeto a la soberanía de Haití. Desde cualquier planteamiento partimos de esta base o de este vértice. Lo que se aclara al decir esto es afirmar que Haití es el primer Estado soberano de mayoría negro afrodescendiente de América. Es importante para nosotros, los que nos sentimos y somos africanos y afrodescendientes, y los que sabemos poco, pero mucho en cuanto a que Haití es un símbolo de lucha y de libertad. En ese sentido, es la segunda consecuencia, sería afirmar que es el orgullo de la lucha y de la libertad de muchos pueblos oprimidos. La historia lo expresa, los hechos, pese a la ocultación de algunos historiadores y de algunas interpretaciones, Haití es el orgullo de la lucha de muchos pueblos oprimidos. El segundo aspecto de esta figura de tres lados, tres ángulos iguales, con centro en Haití, es la solidaridad, como he dicho antes. Pero tiene que ser una solidaridad política, internacional y comprometida con la reconstrucción moral y material de Haití. No una solidaridad tan gratuita como, digo el ejemplo porque es un servicio excesivamente público, no creo que me vayan a demandar, como la que haría cualquier medio de transporte como la Renfe. Dice, colabora con Haití pagando un poco más de tu billete y que lo van a hacer llegar a Haití. Eso está en todas partes, ¿eh? Pues puede que esté bien, puede que no esté bien, no lo sé. Lo pongo como ejemplo de solidaridad, pues fácil. Yo me refiero a una solidaridad internacional y comprometida con la reconstrucción material y moral y material. Porque todo lo que se ha derrumbado en Haití ha sido construido desde la desigualdad internacional y desde los intereses ajenos.
En algunos casos, los símbolos que se han derrumbado en Haití no son tan haitianos. Ahí hay muchos símbolos que, no siendo tan haitianos, si se han derrumbado, hay que reconstruirlos con otra óptica, con otra perspectiva. De eso hablaré un poco más adelante. Esta solidaridad internacional, política me refiero, implica, y lo digo claramente, la condonación, eliminación de la deuda externa de Haití. Lo cual supone, en ese sentido también, discrepo un poco de mi compañero, el profesor que nos ha precedido, el doctor Víctor Hugo, no es hacer una especie de paréntesis o aplazar la deuda, no. Hay que eliminar, confirmar su eliminación o erradicar, abolir esta deuda. No es aparcar. Aparcar, una cosa es dejarla orillada de tal manera que luego se pueda retomar. Yo entiendo que no. O existe esa deuda y se condona, o no existe y se confirma que no existe porque no procede. Y eso sería una de los indicadores de la solidaridad política internacional comprometida con la reconstrucción moral y material de Haití. Esto llevaría también, y es un aspecto importante, a incentivar el retorno de profesionales haitianos y haitianas que están en el exterior. Habría que hacerles ver que vuelven o están en su país de vuelta participando en una reconstrucción, pero sin el fardo ni el peso de la deuda, ni de ningún tipo de dependencia, ni de ningún tipo de problema, dicho sin comillas. La incentivación también significaría reconocer realmente que son, y es el punto C, los auténticos imprescindibles para lo que he llamado participación, que es participación real y prioritaria de la población haitiana en todas las esferas y niveles establecidos para su desarrollo sostenido, pero establecidos por los propios haitianos, a ser posible, y en primer lugar. Estos serían los tres aspectos de esta figura equilátera que tiene centro en Haití: reconocimiento, participación y solidaridad. En este momento, quizá el triángulo tenga su punto más alto en la solidaridad, pero en otro momento podría tener su punto más alto en el reconocimiento. Y eso hay que subrayarlo siempre, porque no se puede plantear una solidaridad, auténtica, válida políticamente, no dependiente, si no se tiene un reconocimiento de esta soberanía de Haití como Estado y, en ese sentido, como símbolo para nosotros. Bien, a partir de ahí tendríamos aspectos más concretos a los que me voy a someter en las respuestas y preguntas que pueda haber, aclarar. Hablo también del desarrollo sostenible adaptado a la realidad de Haití. Los indicadores del desarrollo de un país como Haití, pues siempre son polémicos. Digo Haití como Guinea Ecuatorial, que es mi país de origen, o como cualquier otro país, porque entiendo que el desarrollo sostenible adaptado a la realidad de Haití debería realizarse utilizando indicadores válidos, fiables y coherentes. Hay indicadores en las enciclopedias, en los libros o incluso en los discursos de los políticos y grandes líderes de la solidaridad a través de las ONGs que no son coherentes para Haití, y menos todavía en una situación como la actual, donde si la solidaridad está en la cúspide del triángulo y la base